Así lo dice la voz. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice la voz. Con Federico Lamón. Son exactamente las 11:58. Vaya jornada. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la encuestas para ustedes desde Morena, Ciudad de México, a través de la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. De uno de los sigan a través de este espacio informativo. A través de Malu 55 18 760 al colega Mejía, a la audiencia, pero vamos a audiencia, colega Mejía en la coordinación, pero principalmente a ustedes, el equipo de Marcelo Ebrard, la audiencia. Radio Cañón 760. En la mañanera, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que impugnarán la decisión de un juez que concedió un amparo en donde le ordena al presidente López Obrador abstenerse de realizar cualquier manifestación, declaración, comunicado, publicación. Sobre ello se expresó la titular de la política interior. También el mismo juez le ordena a Hacienda, al SAT, a la UIF, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores abstenerse de proporcionar información sobre la situación financiera, fiscal, bancaria y empresarial. Y también señalamos que este juez de distrito en materia administrativa no es la primera vez que toma estas decisiones para efectos de suspensiones. Y no vamos a dar ninguna declaración de que sí cochinero lo que me acaban de decir. No, compañeras y compañeros, queremos que la ciudadanía esté informada de que algunas cuestiones no están saliendo bien, que nos preocupan y que este proceso en el que y el judicial, el presidente López Obrador descartó que México se una al bloque compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, por los eso BRICS, queremos que la ciudadanía para enfocarse en su relación comercial con Norteamérica. Un proceso largo. Claro que hay cosas muy valiosas, claro que lo hay. El hecho de que estemos haciendo una encuesta en todas partes es muy importante. Del 25 de julio al 7 de agosto, las Fuerzas Armadas aseguraron 1.574 kilogramos de fentanilo, que es la el alto mando naval. Es decir, la más importante de las encuestas es la de aseguraron 7 millones. Así lo dice la 74 kilogramos. Pues esta es la historia de este sintético. Vamos, el presidente también aseguró relevantes de la que la campaña contra los libros de texto por parte del conservadurismo es difamatoria y carece de sustento. Maru Michel, el presidente López Obrador, tiene el respaldo de Marcelo Ebrard del PAN, PRI, PRD, y Marcelo Ebrard en la Cámara Baja está rechazando que exista un frente amplio por México, que ya presentarán una acción de inconstitucionalidad interno para promoverán amparos representantes de la Cuarta Transformación. Libros de texto una pausa para asistir a los eventos relevantes de la mañana. En su conferencia, el presidente López Obrador, el gobierno afirmó que el Estado evitará cruzar el espacio aéreo de Perú y no distribuirá en su próxima gira por Sudamérica. Así lo expuso el presidente. Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos solicitaron la destitución del presidente del organismo, Luis Jorge Gamboa, al estar sujeto a investigación por faltas graves, abandonar sus funciones sin autorización del Pleno del Judicial y falsear información. Ese rodeo pública. Imagínense, no somos operadores ni menos del ejército, pero pudiera significar que de Chile el presidente volara por de Morelos. La aerolínea del estado que será parte de una empresa totalmente diferente incursionó ahí Cana de aviación 96. Está dirigida al Obrador regional, que no habrá ningún tipo de ruptura entre Morena y la Cuarta Transformación después de que se revele de Turismo Federal los resultados de la encuesta. Esto es una señal clara del curso que fuentes realmente seguirán la encuesta de Morena. Grupos palabras del presidente crimen organizado en las comunidades de Loma de los Hoyos y Puerta de Apatzingán. Ricardo Gallardo, gobernador del estado de San Luis Potosí, afirmó que el agresor de un empleado adolescente dentro de un establecimiento de la cadena Subway, identificado como Fernando, el tiburón resultó toda una fichita. Y así lo expuso el ejecutivo potosino. En el caso del tiburón, sí, era una fichita. Por ahí no lo quieren decir los de la PDI. Pero bueno, fue un gorro que lo pudieron agarrar, ¿no? Es una persona que le valía todo. Se lucha por principios, se lucha por el pueblo. Experto en las artes marciales, pero al revés. No son ambiciosos vulgares.
aquí se lucha por el pueblo. Como de presagio, el Ejecutivo Federal anticipó lo que en Jalisco y la del gobernante el reglamento de la ley deberá ser el resultado que obliga en términos de movilidad a personas mayores de 75 años a presentar un certificado de salud de la Universidad Nacional Autónoma de México, un automóvil, que son 17 los aspirantes a rectoría, y será hasta el 12 de octubre la licencia cuando esta dé a conocer el brote de ellos se convertirán en candidatos formales, y a quienes en la frontera de Tamaulipas cobró una muerte más fase. En la encuesta interna de Morena, en esta ocasión, estas otras en el municipio de Matamoros suman dos mujeres anuncio de Maru Micher en México, del líder de Morena, y 8 Mario Delgado afirmó que el 10% las autoridades de Pachuca por la capital algunas incidencias informaron que pero solamente el 10%, eso no cambia el resultado multa del proceso. En una reunión privada 186 de la tarde y a las 18 hasta el en un evento público en el que dará a conocer a la ciudadanía el nombre del virtual candidato a las personas que de Morena y sus aliados tirando basura, unanimidad 98 votos a favor. El Pleno del Senado ratificó el nombramiento de la canciller Alicia Bárcena al frente de Relaciones Exteriores. La Junta de Coordinación Política del Senado aprobó el calendario del nuevo periodo ordinario que contempla la realización de 30 sesiones del Pleno. Ahora ya no. Que será la Procuraduría del Consumidor informó que ya está disponible en su página, dejará su escaño como senadora de Acción Nacional el 15 de noviembre, con el objetivo de que los padres que pedían licencia a su cargo. La puedan ahorrar dijo que en noviembre, cuando inicien a través de las redes sociales, se dedicará de lleno a la actividad proselitista. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, el mensaje para presentará este miércoles la propuesta de recorte presupuestal al Poder Judicial de la Federación para 2024. Y afirmó que se encuentra entre en Londres y 25 mil millones de pesos. De su familia. El grupo parlamentario del PRI en los diputados presentó una iniciativa de reforma para reducir información de 67. Hoy estamos conmemorando el natalicio del general Emiliano Zapata, la edad mínima para recibir la pensión para adultos mayores, caudillo del sur, líder de la defensa y reparto de tierras, y contará con el beneplácito de millones de mexicanos. Cuando el presidente un proyecto elaborado por el ministro Jorge Pardo Rebolledo señala que las instancias de salud del gobierno federal deberán dar a conocer o el una versión pública de la información requerida sobre la campaña de vacunación contra el COVID-19 y la cadena de frío para proteger constitucional los biológicos, porque varios de ellos caducaron en el país y nunca llegaron al final a quienes lo requerían. Los abogados Roberto Gil y Javier Cuello presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Santiago Nieto. A los campesinos aseguran que Nieto cometió alteración, revelación y manipulación de información de México. Se prevén encabezó cálido la unidad de inteligencia financiera con probabilidad de lluvias de Roberto Gil Suárez, quien fue presidente del Senado allá en el 2014, Campeche y Yucatán. Se esperan temperaturas de entre 40 y 45 grados centígrados. Qué barbaridad. Y es menor esa escala en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, entre otros. Así es como los climas van a visitarnos hoy. En la megalópolis, el gobierno de la ciudad presentó la reforma al artículo 16 de la Constitución local para proteger el suelo de conservación en territorio capitalino, al eliminar el concepto de suelo rural. Con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cuerpos o restos sin identificar. Hasta diciembre del 2022 hubo 3.282 de gobierno resguardados en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Las críticas que los Muriel Carmona, fiscal de Morelos, hicieron al penal de máxima seguridad del Almirano en el Estado de México. Ahora el suelo de conservación tendrá una garantía en el caso del feminicidio, lo dijo de la joven Ariadna Fernanda, la capital del país. La Coordinación Nacional de Becas Electoral Capitalino, del 11 al 29 de septiembre, se abrirá el registro de la beca jóvenes escribiendo el futuro a partir de la primera semana de estudiantes de nivel licenciatura técnico superior a la preparación de la elección de a 200 años de la creación del Estado, alcaldías mayor de la defensa nacional y 2 de la conformación del Estado Mayor Conjunto. Este organismo de máxima dirección logró el rediseño de la estrategia de defensa nacional. Y el organismo electoral aprobó la emisión de la convocatoria respectiva dirigida a ciudadanos y partidos políticos para que firmó el general Ricardo Trevilla, en el proceso jefe del Estado Mayor Conjunto. Esta es una figura similar a la del Joint Chief of Staff de la Unión Americana. Jesús Matamoros Velázquez desapareció el 16 de octubre de 2022 en Zaragoza.
jornada electoral, su madre Laura Velázquez nunca dejó de buscarlo, y por último la declaración entre los restos humanos exhumados validez en una fosa clandestina en Tenango del Valle. De un proceso que culmina ahí en el suelo del salón de fiestas. Extrajeron 42 paquetes de restos, pero derivado de que este sexenio se acortó, de 11 hombres y una mujer. Es decir, el presidente López Obrador termina en septiembre del 2024. Detuvieron a presuntos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación en Tenancingo. Los titulares de la institución. A través del Instituto Nacional de Transparencia informó que en 4 años se lograron avances en la transparencia de información básica de 158 sindicatos de agosto, los que son sujetos obligados a mantener portales el pago de apoyo actualizados de apoyo del programa públicos, así lo informó la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena. Como parte de ayer fueron encontradas de las acciones impulsadas por el Fondo Insurgentes de apoyo a periodistas y en un marco de pleno respeto al ejercicio de la libertad de expresión, por lo que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, registró una fuerte 25 pólizas de seguro de vida, igual número de mujeres periodistas de Acapulco. Para conocer Jesús Armando, originario de Cozamatepec, Veracruz, es el presunto autor material del asesinato del periodista de Tehuacán, Marco Aurelio Ramírez Hernández. Y el ciclón Jova creció este miércoles a huracán categoría 1 en el Pacífico mexicano. La demarcación. Esperan lluvias fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, de acuerdo con el servicio meteorológico. En temas de la Ciudad de México, el jefe de gobierno Martí Batres realizó los delitos de alto recorrido en la línea 1 entre un 30 que se ubica en proceso de rehabilitación para constatar las pruebas de automatización del pilotaje. Ahí se tardaron demasiado los empresas chinas. Esto debió quedar como resultado de la balacera que se registró. La entrega sea más expedita. En alrededores del mercado. La noche del martes se realizó en la Ciudad de México el encendido de la rueda de la fortuna Aztlán 360, una facción de esta organización que se dedica a extorsionar a comerciantes ubicados en la zona centro, entre alertó otros de lo que ocurría en el parque Aztlán, entre el cual continúan obras para recibir al público. El martes la zona oriente de la Ciudad de México se vio afectada por las inundaciones que causaron las fuertes lluvias de ese día. Entre las vialidades se registraron encharcamientos, particularmente en Calzada Ermita Ixtapalapa. Del 2018 al 2022, la capital, y solamente para cerrar, salieron de la pobreza, página de la información, de la pobreza extrema, cuarto de amparo personas penal a cargo de una reducción del 14.7%, de acuerdo con el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México evalúa. Una cerca perimetral de 3 kilómetros se está instalando en el Cerro de la Estrella con la intención de evitar las invasiones y asentamientos humanos irregulares. Es un pulmón y no solamente ello, proveedor, pero máquina generadora de agua, si me lo permiten. Es respaldado por la alcaldía de Ixtapalapa. Elementos de seguridad ciudadana de esta capital que tuvieron a Jesús, el Mulán, presunto narcomenudismo, señor del narcomenudeo, distribuidor de drogas en las inmediaciones de la Universidad Iberoamericana. Radio Cañón, la 760, la estación del Valle de México. Pero es tan sencillo acceder a las drogas. La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano. Esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño, emitimos la recomendación 98-VG-2023. En la CNDH defendemos al pueblo. El 6 de enero del 2021, Cuba descubrió una red de tráfico de personas que obligaba a sus ciudadanos a luchar para Rusia en la guerra con Ucrania. El Ministerio de Exteriores añadió que las autoridades cubanas estaban trabajando para neutralizar y desmantelar la red. El presidente ruso Putin aseguró que estaba dispuesto a reactivar el acuerdo sobre los cereales con Ucrania, pocas horas después de que el ejército ruso bombardeara infraestructura agrícola ucraniana en el puerto fluvial de mayor para que las vacaciones sean un periodo de descanso efectivo y buena experiencia, en la Cámara de Diputados reformamos la ley a fin de que las ofertas de servicios no incluidos sean claras en sus costos y beneficios. Con esta adición a la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores de este tipo de paquetes deberán informar debida y oportunamente los componentes, tarifas, impuestos y adicionales aplicables, sin engaños ni sorpresas. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Hasta aquí lo más ¿Quieres ver lo bueno en la tele? Ármate como quieras con Star TV.
Paquetes con hasta 112 canales. TV adicional al menor costo. Agrega los streamings que quieras como HBO Max o Paramount Plus. ¿Qué esperas? Contrata ya. 800-778-27. La cuarta transformación, 800-778-27. Pregunta por la promoción de suscripción, 0 pesos. Interno, el presidente Zedillo, pero pues más que proceso interno, así lo dice, para Lamont, debilitar con Federico dominar ya su partido al que entregó en el 2000 así lo dice, a Washington Lamont y al PAN. Ahí va Francisco Labastida, Roberto Madrazo. Son las 12:16 minutos. Humberto Roque, el de la Roque Señal. Hay ya una solicitud mal para que comparezca y Manuel César Cervantes era la cuarteta de la Comisión Nacional de Ahorro, Claridad, de la nominación del PRI. Pero esa nominación ya estaba pactada con Washington para que los trabajadores para que el PAN ganara derivado de los compromisos del Tratado de Libre Comercio. Entonces el Telecán abordando con ustedes la presidencia. Se trata de la economía desde de los trabajadores. Roberto Madrazo es como el Marcelo Radio Cañón 7 cuestionó la cargada de priistas hacia Francisco Labastida las corcholatas y se dirigió al presidente de la Comisión de Procesos Internos del extinto Fernando Gutiérrez Barrios, senadora Beatriz Pareja Rangel, de Enrique de la gobernador del estado de Sonora, Aureoles Conejo, el ingeniero Durazo. Entrevista con Radio Cañón y 760 Madrazo dijo, esto no puede ser. Pidió al presidente Zedillo se mantuviera al margen de la elección. Se encuentra en el proceso si quiere usted encontrar alguna analogía o no, y en estos días estamos también la metodología, como dijo recientemente, en la declaración del grupo de simpatizantes de Marcelo Ebrard, quienes, con sus palabras, cercenaron la credibilidad de las encuestas. Ellos hablan, Maru Micher, de 4 encuestadoras espejo. Está sucediendo en materia de seguridad, sí, en materia de salud, en el transcurso del día es mayor el número de irregulares, o por lo menos hasta la conferencia de prensa que se dan a 1 del día. No solamente por cuestionar lo pues que esta elección está condenada sino para ver cómo a tal vez su reedición, una solución que sea viable y a que nos el permita poder de mando solución no y darle se rumbo escenifique estas hoy. cosas. En Morena tiene la responsabilidad ante sus simpatizantes de como sabes, cerrar una jornada transparente. Caso contrario, pues regresamos a los tiempos en los que el PRI convoca una elección interna para elegir a su candidato a presidente, y allá por el mes de septiembre del 99, pues Roberto Madrazo es el primero en salir a protestar y decirle al presidente Zedillo no meta las manos en el proceso. El presidente Zedillo lo ignoró y desde luego infló la candidatura de Francisco Labastida, y al final Francisco Labastida se convirtió en el candidato que Zedillo sacrificaría para asegurar su tránsito en el último año de una presidencia controvertida y cuestionada, y eventualmente convertirse, después de ser presidente, en el administrador o accionista de una empresa ferrocarrilera con la cual él contribuyó a engrandecerla, dado que remató, vendió a Ferrocarriles Nacionales de México, y así se explican los motivos de crecimiento impresionante de la ferrocarrilera. Entonces, estamos en 99, regresando a 99, ahora en el 2023, no sé, audiencia, si encuentra usted cambios relevantes, ahora, pues, pero si no, o los percibe, etapa, o simplemente estos comentarios son guajiros, comunicarse al 55 18 77 60. Es importante que conozcan este momento. Y ya solo para cerrar el capítulo del 2000, del 1999. En ese 99 ya el PRI y el presidente Zedillo presentan a su candidato presidencial, pero es electrónico. Washington inicia una serie de presiones. Incluso el presidente Zedillo, un año antes del destape de Labastida, fue a un encuentro en el año de 98, a una reunión en Washington. ¿Y qué creen que ocurría? Mientras el presidente Zedillo se encontraba en la audiencia esperando la oportunidad, en ese momento el presidente, yo creo que no, pues no sabía a ciencia cierta por qué se demoró tanto su ingreso a la oficina oval de la Casa Blanca.
Pues resulta que Bill Clinton se encontraba en una audiencia privada con Jennifer Flowers, su novia. No les ofrezco más detalle porque es difícil y tampoco nos consta. Pero Clinton mantuvo ahí a Zedillo. Y créanme, esa fecha, la voy a buscar en el Google en un momento, fue cuando el presidente Zedillo pues tomó ya la decisión de derrotar a su partido en la contienda presidencial del 2000. Del año 2000, la primera en la que Acción Nacional triunfó y se concreta con ello la primera alternancia en este país. Lo que siguió ese encuentro de Clinton, Jennifer Flowers en la antesala Zedillo, pues solo marcó la ruta de la entrega o de la derrota del PRI para la elección presidencial del 2020. Pero todo eso ocurrió antes que Zedillo pudiera entrevistarse con Bill Clinton. Bill Clinton le advirtió a Zedillo, cuidado porque estamos en esa condición y en esa ruta. México 1998, 1999, y la pregunta en el aire, ¿ese 99 del PRI se reeditará hoy en Morena? En el PRI fueron 4 magníficos, en Morena son 6. La diferencia son 2, pero pues no se ve una gran diferencia, porque también la elección del 99 del PRI para elegir a su candidato presidencial no fue una elección de voto directo. Me parece que fue una consulta a la base, esa base muy controvertida del PRIismo, la que determinó ofrecer la victoria a Francisco Labastida Ochoa en lugar de Roberto Madrazo, Humberto Roque Villanueva y Manuel Bartlett Díaz. Esa era la cuarteta de aspirantes a la presidencia de la República. Son las 12:22 minutos. En fin, créanme que pues hay una, se está creando algo de incertidumbre por los eventos que se registran al lado de la encuesta tricolor. Yo tengo un concepto Morena muy bueno tendrá, de Xochitl, que es una mujer aunque dice, valiente, afirma tener hoy a su candidata o candidato 2024, luchona, pues esto ya se complicó porque la votación o la entrega de las boletas es cada vez más lenta. Tiene los atributos para encabezar el frente y ganarle a Morena. Vaya situación que vive hoy el partido político Morena. Cuarto tropiezo al hilo del peso, cerró al 17.42 por dólar spot. Que al no ser atendido lo llevaron a la Organización de Estados Americanos. Y eso pues ofrece un halo de optimismo en su plática con el secretario general en una elección controvertida como fue la de extranjero, donde el PRD, no obstante que hay un tropiezo al hilo del peso, pero el dinero, pregunto, del crimen organizado 17.42 por dólar spot. Y también esto se va tomado de la mano con el repunte de las tasas, el gasto que hace México para pagar intereses de la deuda pública alcanzó, escuchen, 934.7 millones de dólares de pesos. Durante los primeros 7 meses del año, de acuerdo con información oficial. Con amenazas la CEPAL puntualizó que en República Dominicana la total de las emisiones corresponden a la deuda soberana y que en este es también el principal sector de... Y estoy seguro que no solamente la de Michoacán, sino la de varios... Entre otras cosas. Hipólito Mora y este crimen hoy hay señales claras de optimismo en la economía, por un lado, pero también haberlo dejado solo a Hipólito Mora. Yo no sé si fue premeditado ante el repunte de las tasas que incrementa el costo de la deuda pública. Ahora, si usted suma deuda pública y deuda privada, caramba, ahí sí, el margen de maniobra parece imposible. Pero eso está ocurriendo en las finanzas y en la política de la República Mexicana. En los temas internacionales, el presidente Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera recibieron las credenciales de presidente y vicepresidenta electos para los cargos que asumen el próximo 14 de enero en el periodo 2024-2028. Esa es la hoja de ruta.
y donde no hay conformidad es en Chile. La derecha chilena no firmará el documento de Boric en defensa de la democracia. Enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia, nunca con menor. Condenar la violencia y fomentar el diálogo, la solución pacífica de las diferencias son con el bienestar ciudadano en el horizonte. Así se plantea este tema del mandatario Gabriel Boric, a quien visita el presidente López Obrador la próxima semana. Lo dijo ahí en su mañanera. El presidente el viernes viaja a Colombia. Se va a reunir con el mandatario colombiano, cuyo hijo recientemente fue detenido y consignado. Pero después de Colombia, el mandatario se dirige hacia Chile, hacia la República de Chile, para terminar su gira de trabajo las primeras horas del miércoles de la semana próxima. Son exactamente las 12:26. Vamos a un corte y regresamos. Así lo dice la Jalisco. Don Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:29, transmitiendo para ustedes aquí en la Ciudad de México. Vamos a platicar. Esto es importante. Con Ceci Flores, 2015, es la precursora del colectivo de madres buscadoras de Sonora. 2015, ella defendió la intermedia fue en el 2021, como el derecho, con todo el derecho de una madre que sufrió la afrenta del Estado. Su posicionamiento de gobierno, en un evento político partidista como el Solio de Ocampo. Le agradezco, Ceci. Son las 12:27, más información para 55 18 760, transmitiendo para ustedes desde la capital del país a través de la señal de Radio Cañón. Gracias a ustedes por darme la voz para que mis desaparecidos sigan siendo escuchados. Y la audiencia se preguntó, lectores, varios miles de mexicanos, si Ceci Flores seguiría los pasos de aquella líder de las organizaciones civiles que creó México contra la delincuencia y México contra el secuestro, y ella fue luego candidata a jefa de gobierno en la Ciudad de México. Ese no sería el motivo de su presentación, doña Ceci Flores. Con todo el respeto que merece su causa, usted sabe que Radio Cañón la enarbola y la hace suya, pero su presencia en un acto con un aspirante a la presidencia, ¿cree que pueda cambiar la percepción que tenemos de usted todos los mexicanos? Que el dolor que lleva a inhalar un solvente. Sí, mucha gente ha criticado, no te arriesgues. pero no ven el lado de nosotras. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. ¿Quieres ver lo bueno en la tele? Ármate como quieras con Star TV. Paquetes desde 219 al mes en pronto pago. TV adicional al menor costo. Agrega los streaming que quieras como HBO Max o Paramount Plus. ¿Qué esperas? Contrata ya 800-700-7827. 800-700-7827. Star TV, tus canales más cerca de ti. A mis desaparecidos y alzando la voz por ellos, que los han callado, pero me dejaron viva, para seguir luchando por ellos, alzar la voz hasta donde sea posible, sacar en todas las fuerzas necesarias Radiocanon.com.mx. y que abran la puerta Sonamos en todo México. Es necesidad. Déjeme recordarle a la audiencia, doña Ceci, los eventos terribles que vivió y ha vivido usted cuando sujetos armados se llevaron a Cecilia Patricia Flores Armenta, Alejandro Guadalupe Islas Flores, y en fin, todas estas tragedias, todos estos no son números, son gente, son su sangre. Le afecta a usted y nos afecta a todos los mexicanos. Pero, ¿por qué al sentirse usted una madre huérfana ante la nula respuesta de las autoridades debió llegar a, como dice la audiencia? Pregúntele, señor Lamón, ¿por qué llegó a ese extremo de 30 minutos acercarse a una candidata? La jueza Blanco Lobo Domínguez suspendió provisionalmente la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud, cuando el gobierno dispuso otra historia, y de acuerdo con este informe, ¿a dónde se va a llegar? Pues al primer periodo ordinario y queremos que todas las personas que tengan esa postulación tengan en su agenda el tema de los porque tanto senadores como diputados, si es que no se reeligen,
concluyen sus encargos en junio del 2024. Pero vamos a ver, la jueza federal suspendió de forma provisional el proceso de cancelación de 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud, esto anunciado por parte del gobierno federal recientemente. El titular del juzgado 12º del distrito en materia administrativa, Blanco Lobo Domínguez, concedió la suspensión desde el pasado 14 de julio bajo el amparo 236-2023. Eso es lo que sucedió en esta misma historia, y esa suspensión de las normas ha causado mucha controversia entre diputados, senadores y representantes del sector salud. Desde junio, Lobo Domínguez concedió la suspensión, el juez, la suspensión provisional. Recordando, audiencia, que Ceci Flores fundó en el 2019 el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, y a la fecha doña Ceci logró encontrar a más de 1,000 personas con vida en varias partes del país, misma que fue declarada infundada por el 15º tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Y así, entre ese estilo de afloja entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo Federal, hoy continúa una disputa abierta que no conviene a ninguno de los dos bandos, ni al legislativo, ni al poder ejecutivo, ni el judicial. Cabe recordar en esta ocasión, la audiencia, lo que fue la pasada presidencia de la Corte, con un ministro experimentado, si ustedes quieren, pero pues poco ofreció para dar salida a varios temas que se plantean permanentemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora le estoy respondiendo a la audiencia, con todo respeto, ellos se dirigen a nosotros en la Ciudad de México, pero doña Ceci les recordó también que el crimen organizado pues prácticamente le secuestró a 2 hijos, y Marco Antonio, me parece, Adrián, de 32 y 15 años respectivamente, de ellos ningún paradero. La Ciudad de México, y eso me parece que sería lo más adecuado. Y se las entregué a las autoridades, así como ganar la Ciudad de México para el Frente Amplio por México no es un proyecto descabellado. Si usted toma en cuenta la evaluación hacia los alcaldes, no es tan favorable en la Gustavo Madero, menos aún en la Cuauhtémoc, lo cual hace en todo caso que el próximo proceso sea de gran relieve, el próximo proceso presidencial. Vamos a ver qué sucede. Pero mientras tanto, hoy se está pidiendo a la bancada Albiazur, a la panista, reflexione o profundice más sobre su rechazo a estas normas, es decir, las normas oficiales mexicana. Así es como se denomina este evento, y ya lo demás usted lo conoce. Déjame llevarlo rápidamente a temas de la agenda internacional. El presidente Trump sufrió un nuevo descalabro al ser enjuiciado por obstrucción de la justicia. Esto significa que después de corroborarse este evento, pues el presidente Trump tiene que librar déjeme decirle, es el artículo 14 de la ley de espionaje estadounidense, que se creó en el 1917 al término de la Primera Guerra Mundial, y la ley de espionaje castigaba a aquellos estadounidenses que se sumaban a las fuerzas enemigas a Estados Unidos. Ahora, como fue el caso de Alemania, llevarla a este triste capítulo. Esta es una ley. ¿Qué sucedió, doña Ceci, cuando puede aparentemente se descubrían presidente Trump ahí en Bahía de Quino, en Hermosillo, categóricamente una la próxima elección presidencial, al parecer pertenecía a su hijo Marco Antonio? ¿Qué ocurrió ahí? New York Times y RENA se ubican prácticamente a la par entre uno y otro. Así que Trump ya logró revertir en estos días de la judicialización de la democracia estadounidense o de la política estadounidense, logró revertir los 10 puntos que tenía
Ya yo puedo pensar que puede ser mi hijo porque está muy cerca del lugar donde desapareció mi hijo. Y del lugar vamos a ver qué sucede, qué se plantea en estos días que son críticos, audiencia también que en estos días doña Ceci ha realizado formado brigadas en diferentes puntos de la República que aspiran a la parte de oficina oval de la Casa Blanca, y su labor ya trasciende, doña Ceci, ya trasciende el territorio mexicano. Se mantiene a distancia de la condena contra el presidente Trump por hurtar y obstaculizar el acceso a información clasificada por parte del FBI y otras agencias del gobierno estadounidense. Trump, como cualquiera, apuesta al tiempo, y mientras más se acerca la elección y el inicio de este proceso en el INE, el próximo mes de septiembre, es cuando entonces el presidente Trump dará a conocer cuál es la verdad de los hechos que recordando lo que usted dijo, doña Ceci. Cito textual: Trump, si nuestra sangre tiene que ser derramada, lo vamos a hacer. 37 felonías o 37 cargos. De esos 37 cargos, si se cumplen al pie de la letra, Trump irá a prisión 136 años. De no cumplirse, Trump puede encontrar. Solo para concluir, doña Ceci, en esta oportunidad que ofrece a la audiencia de Radio Cañón 760. De cualquier manera, es un nombre casi octogenario, referencia, y así, dado que en el pasado Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, de que regrese con vida, como precursora de Madres Buscadoras de Sonora, denunció a través de un video que las lonas de protesta con los rostros de familiares y parientes desaparecidos fueron retirados de los puntos públicos donde se les ubicó al presidente Biden, qué negligencia de quien fuera el que la retirara esta acción por la reelección, porque a Biden hay que ayudarlo mucho, sobre todo en su capacidad física, que cada vez es más deteriorada. Otro mandatario, pero menor a Biden, y quien culminó sus 2 cuatrienios, fue Ronald Reagan. Esto en el año cuando él gana, en el año de 82, se van al 88-89, y Reagan logra mantenerse en la oficina oval 2 periodos consecutivos. Le agradezco la historia, la oportunidad que nos ofrece el Partido Republicano aquí en Radio Cañón, y desde luego nuestro compromiso, doña Ceci, 37 es abrir el espacio cuando para usted usted lo requiera, o nosotros que la buscamos con mayor recurrencia. Gracias, doña Ceci, no baje a esta cruzada de seguridad nacional, quiera que alguna noticia de las autoridades pronto llegue a propósito del paradero de su Partido Demócrata, pues son pan comido para el presidente Biden. Buenas tardes para usted, doña Ceci. DeSantis, que es el segundo, son exactamente las 12:40 después del presidente Trump, precursora del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora. De contar no hay mucha tragedia. La verdad, aunque la audiencia nos reproche abrir el espacio estadounidense, una realidad que se caracteriza pues por la judicialización, lo lamento mucho, de la audiencia que la queremos, la estimamos, y por ustedes estamos aquí transmitiendo en Radio Cañón, pero reprocharle algo a doña Ceci, 300 millones, por lo menos un servidor no. Y me parece que en esta 3 años decisión coinciden varios miles o millones de mexicanos. ¿Qué implica para el mundo una democracia adecuada como la estadounidense? Para que alguien informe sobre el paradero como la primera potencia en el mundo. 2 hijos. Posiblemente en el recientemente todavía sea, pero ya muy cuestionada por la República Popular de China, es que se levantara la lona rusa, donde se advertía de esta condición familiar. A esto, 12:42 minutos. Esto es Radio Cañón 760. Y ya no son 2 bloques antagónicos. Lamón. Con Federico Lamón. Pero vaya, a China le costó varios años y las cargadas, sus procesos de cargada a sus derechos humanos, pero en el lenguaje propagandístico los dirigentes chinos, denomina que debería ocurrir en México, es que el Estado invierte que más allá de lo que recomienda la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la educación. Le platico acerca de los en el caso de esas naciones, hasta el que llamó 14 o 15% del PIB del presidente de México, de la Madrid y de López Portillo.
Eso por lo que respecta en aquella parte del mundo. Presidente nacional y del finalmente, PRI, como también esto se reeditó, porque en el en esta 75 para ustedes del 6 años antes del cuadrante, el presidente nacional ya hay del PRI, movimiento Jesús Reyes Heroles en Veracruz a pues propósito de lo mismo, es un destape y burdo a pero la con candidatura de gobernador de y los impuesto. aspirantes por el mismo encargo. Aunque las cosas sean diferentes, tiene una entonces en la tarde tendríamos que dar ventaja marcha atrás a importante. esta observación a Esto título no personal. es igual en el 75 en el caso del PRI, y en el donde 81 busca los tener presidentes la alianza Echeverría con el y PAN López Portillo y ya posiblemente tenían Movimiento Ciudadano, porque en la mente quién era su candidato a la presidencia. Una ascendencia Echeverría en el estado tenía de Veracruz. en el as Si es que al Dante secretario de Lau Hacienda al José López final Portillo, se sumara pero dejó al Movimiento que el Ciudadano dirigente al del PRI, bloque Jesús Reyes de Heroles, la Frente fuera a la Amplio Casa por del México, Obrero Frente Mundial Amplio por Veracruz. con los 6 Entonces, corcholatos. Otro sería crear 6 corcholatos, pero de 1975. 2024. Creo que la audiencia, un gran número de quien nos haga favor de escuchar, no nacía. Ese proceso de Ni el sucesión ingeniero que está aquí a mi derecha. en el estado Entonces, de en Veracruz, que ese por lo demás septiembre es del el cuarto 75 padrón electoral corrían del los país. primeros días Y lo de que ocurre septiembre del en Veracruz, 75. lo que ocurre Reyes en Heroles Jalisco, Jesús era el dirigente Nuevo del PRI. León, Y Baja ahí en la California, Casa del Obrero Mundial incide habla sobre la necesidad de primero el programa nacional, y luego el candidato. Política nacional, A las y desde pocas luego horas marca una tendencia para el conocer presidente cuál de del PRI los quedó candidatos está más sorprendido identificado con la porque problemática Fidel de las Velázquez entidades del país. era Son las 12:42 llamado a minutos, vamos un consultas pequeño corte, a la hay residencia más oficial de Los Pinos información. por el presidente Echeverría para respaldar la candidatura de José López Así lo Portillo. dice Primero fue el Lamont. sector agrario, primero fue el sector Federico popular, Lamont. el que era dirigente de la Sonido Confederación Viral. Nacional de Organizaciones Populares. Así lo dice Después llegó el Lamont. sector agrario, porque Elías Ordaz destapó a Echeverría con el sector la agrario, estación del y Valle de finalmente la México. CTM. Y a las 5:30 de aquel 25 de septiembre de 1975, fíjense más o menos, hoy a las 5 de la tarde, ¿no es así, ingeniero? Pues entonces, ingeniero, tú no nacías todavía. Tu servidor era un bebé, pero corría el mes de septiembre a las 5:30 de la tarde de 1975, cuando el presidente Luis Echeverría se comunica con Secretaría el de líder del Cultura, sector popular. En un momento le digo quién era. Creo que era un tabasqueño también. Y este líder hace acto de presencia en la Secretaría de Hacienda. Después se suma el agrarista y finalmente la CTM. Pero eran los sectores que cada 6 años destapaban a quien, según el fiel de la balanza, debía ser su ¿Quieres ver lo candidato. bueno en la tele? Y Ármate así como quieras López con Portillo Star TV. Paquetes fue con el hasta ungido. 112 canales. Esa adicional tarde, al menor costo. 5:30 de la Agrega tarde los streamings del que quieras, 25 como de septiembre, HBO Max o a ver, Paramount 25 Plus. o 21 de septiembre, ¿Qué esperas? Contrata y estamos ya. en septiembre y muy cerca del 21 y 25 de septiembre. Ven que la historia se repite y entonces López Portillo es el ungido Pregunta candidato por a la la promoción presidencia. de suscripción 6 0 años pesos. después, el presidente López Portillo Las designa 7:60, al secretario de la Programación y estación del Valle de Presupuesto. México. Pero López Portillo Ecos decía, sociales, y antes por una iba un cultura viaje en laboral octubre apegada al bienestar de 1981, social, pero con Yamilé esto fue en Moncada, septiembre martes, de 9 de la 1981. En octubre Radio López Portillo Cañón. debía organizar la segunda, Así lo dice la primera Lamont. cumbre del diálogo Federico norte-sur, Lamont. a través de la cual Sonido buscaba su Viral. postulación a la Así lo Secretaría dice General de Naciones Lamont. Unidas. Este evento debía efectuarse en octubre en Cancún, Quintana Roo. Entonces el presidente López Portillo dijo primero, no, vamos a la cumbre y luego el partido designará al candidato. No, ante la presión de una rebelión nacional en la que el dirigente del PRI, Javier García Paniagua, en paz descanse, envió como señal, el tema es que y con el malestar del Xochitl presidente Gálvez López todavía Portillo, no es la segura pues decidió a destapar, la titularidad por la ahí sí defensa fue, del Frente el 26 de Amplio por septiembre de México. Sin embargo, su 1981, crecimiento fue exponencial al secretario de en Programación los y Presupuesto. últimos 2 Y eso fue meses. por la tarde, a las Y 6:30 de la puede tarde, ser un 18:30, importante, aunque fue el destape del secretario en de este Programación espacio se lo de la dijimos Madrid. a ella. Pero antes, ingeniero otros Xochitl, corcholatos, usted está Pedro reiterando Ojeda al Paullada, ingeniero Manuel de Jesús Cloutier, que era el secretario del Trabajo y Previsión Social, el dijo, presidente no, del PRI, quien es Javier un García estilo Paniagua, diferente, pero el Xochitl secretario inició de Comercio, joven,
Jorge de la Vega Domínguez, y este último secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid, era la cuarteta de aspirantes en la sucesión, y el presidente López Portillo se convirtió en el fiel de la balanza y designó a su secretario de Programación, pero más quien antes fue su coordinador de oficina en la Secretaría de Hacienda, y también lo apoyó, lo respaldó cuando López Portillo fue el director de la Comisión Federal de Electricidad. En fin, un 30%, eran los tiempos del destape. Ya conoció usted cómo era el destape y quiénes eran los corcholatas en el año de 1975 y 1981. Ahora pregunto a la audiencia, a través del 55 18 77 60. 55 18 77 60. ¿Cuál es la diferencia tangible entre el dedazo del fiel de la balanza de López Portillo y la encuesta que ahora realiza Morena? ¿Existe alguna? Resulta que 55 18 77 60 es el teléfono de Radio Cañón. Y el último proceso de dedazo fue el que Carlos Salinas lanzó en favor de su secretario de Desarrollo Social, o Desarrollo, sí, ya era Desarrollo Social. Dejó de ser CEDUE, cuyo último titular, Patricio Chirinos, fue el gobernador de Veracruz. Pero Colosio, ahí sí se tardaron. Del 91 al 93. Esto fue, y antes les doy otro antecedente de lo que ocurrió con el destape de Salinas. Asesinado. Salinas primero. Salinas fue en el mes de octubre, ya dejó de ser septiembre. Galán. Se fue a octubre, cuando pasando el 12 de octubre, no se olvida, el 3, me parece, 4 de octubre, 87, el presidente Salinas designó a Luis Donaldo Colosio. Asemeja a México con el de Colosio y Cedillo. Miguel de la Madrid designó a César Salinas Gaviria. En octubre César Gaviria del 87. César Gaviria era antes Alfredo del Mazo de la campaña, el actual gobernador, en paz descanse. No, al revés. Luis había César Galán señalado que era el coordinador de la campaña, el bueno era Gaviria. El procurador general de la República, Sergio García Ramírez. Entonces llegaron como candidato. Esto es importante que lo recuerde, audiencia, para que haga un cuadro de comparación con lo que está ocurriendo hoy en Morena. Entonces, el presidente de la Madrid se molesta, le pide al secretario de Gobernación, Bartlett, que hable a las estaciones de radio. Había un líder del sindicato de trabajadores de la industria de la radio y televisión. No era el negro Guzmán, era otro más fuerte que él. Gaviria creció y le ordena de tal suerte que a un su encargo medio al Cono Sur cierre el micrófono, al donde ocupó la muy famoso de Estados Americanos. Para mañana. Fue el caso de César. Dice, el Gaviria, candidato después fue criticado de los sectores del PRI y otros problemas es que terminaron Sergio García Ramírez, y hasta ahí carrera en un se órgano cae la regional señal como la Organización de Estados Americanos, pero un asunto de hora y media usted da vuelta a esa nota y el hay una investigación sobre de la Madrid, Fernando está Petro, convocando a la residencia oficial de Los Pinos y todo a hace Carlos Salinas de Gortari, ahora sigue una acción que no le perdonó Salinas a Alfredo Petro, del Mazo, y por eso lo desterró como embajador de México ante Bruselas y de manera concurrente López Obrador. En la Unión ¿Qué país Europea. va a encontrar el ese fue otro estape? Y el último real fue el mandatario colombiano Salinas realizó sobre Colosio e hijo. Ahí prácticamente decidido esta se encontraran voluntad del Tlatuani o fiel de la balanza. En algún momento llegó a manejar en las cantidades impresionantes. Apareció una dupla que dejaba hoy hay una dupla. Esa dupla de coca la integraba Luis Donaldo Colosio, incluso a varios gobiernos del Partido Conservador, y el segundo de a bordo, el regente de la Ciudad de México, quedarse ahí Manuel Camacho Solís, más años de cuyo secretario de gobierno era Marcelo Ebrard Casaubon. Fluyó ya el desenlace de esa nominación, ustedes lo conocen, pero hoy Radio Cañón le ha explicado a usted Colombia, le estoy hablando de Colombia, los destapes de los corcholatos de la vieja guardia, de aquel PRI hegemónico, 87-89. Al iniciar este espacio informativo, aparentemente platicamos de lo que sobre conocen como la PAX, el método chicha, así se de elección de Morena para este día. Que ya no va a ocurrir ¿Cuál algo, es pero de la noche a diferencia tangible? Vuelvo a preguntar a la audiencia. Político grave, es lo que en estos Colombia deja como enseñanza a México, en lo cual
la responsabilidad de Colombia 89 en Mario Delgado. México, Mario Delgado fue el secretario de Educación, de la Prosperidad y secretario de Finanzas de Marcelo Ebrard cuando Ebrard Casaubon fue el jefe de la Ciudad de México. César Gaviria, pero Mario Delgado se ha mantenido al margen de acuerdo con su versión de los hechos en este proceso, trascendió y por la mañana decía que el proceso de Morena era ejemplar en Colombia. Hoy lo es en México, que va a una de las coordinadoras de esta campaña proselitista de Marcelo Ebrard, la senadora por Guanajuato, que ellos piensan, Maru Mitchell, debe ser quien dijo lo que el presidente debe hacer ahora, en diferentes casillas, una campaña en las boletas de reconciliación suficientes nacional, como para cancelar a todos los que no piensen de encuesta de las corcholatas o corcholatos. México pueda enfrentar los retos graves. Esos son los riesgos de la democracia que vivirá, que cada partido practica como él quiere. Para algunos Colombia lo pudo hacer, no una votación directa, murió por las corcholatas, no en una encuesta, y gana quien tiene simplemente el mayor número de votos. Bajo esa lógica se legitima la democracia y se lleva a tomar esa parte como un ejemplo en las urnas, ya sea Morena, ya sea PRI, sea el Frente Amplio, tener una tasa de crecimiento debe ser el voto directo de la militancia y ya en la jornada constitucional el de todos los mexicanos. Ya en unos minutos más conoceremos qué es lo que ocurrirá y vamos a trasladarnos hacia el lugar de los hechos para informar a ustedes otros temas sobre el humo blanco de Morena hoy. Es Claudia, está lejos de la es Adán, es Marcelo, es el primer semestre del presente o año, simplemente no fueron ellos. Lo prometió por la Secretaría de Energía. Ya lo vemos en las próximas horas, cuando el reloj marca las 12:55 se complica la autosuficiencia. Y esto nos permite, apuntan a hacer otra analogía sobre los procesos políticos que se viven siendo una caja en México para el gobierno y por qué no decirlo, en los países a la paraestatal de así es como socios del TEMEC. Por ejemplo, Justin Trudeau, hacemos historia, se religió recientemente. Justin a la cuarta transformación, por supuesto, son las 12:52 como ahora sí primer ministro. Nos toma la llamada hace un año y la senadora de la República, Noemí Reynoso Sánchez, democracia parlamentaria de la mesa. Saludo a Ivette Langarica, le agradezco vicepresidenta tomar a Radio Cañón en su tiempo y espacio. Buenas tardes para usted. A ver, ya Milton, bueno, no me hizo caso Milton, pero por ahí está nuestra compañera, ya no volteó para acá. Son varios frentes vencedor de las elecciones. Primero, de preguntarle Canadá acerca de cómo transparentar el proceso de la posible cancelación de las normas oficiales mexicanas. Ya se divorció Trudeau, ya no podrá reelegirse, pero créanme que en todo país se cuestiona el hecho de que un mandatario pues le es infiel a su señora. Y aquí Justin Trudeau pues no se midió, se divorció, y es que este tema de ese 2021 todavía la semana pasada lo abordamos. Justin Trudeau ganó en seguramente habrá de coincidir en algunos puntos la senadora, pero con su plan progresista. Hoy uno de los corcholatos tiene también un plan progresista. Desde este espacio, 55187760. Pero en ese momento las normas, el partido de Trudeau no obtuvo la mayoría absoluta, una vez por que lo los que senadores, diputados, el partido conservador de Erin O'Toole, y que reconoció su derrota, le ha vencido cara a esta a Trudeau, por la cual que lo mantiene en una crisis de credibilidad. Ahí. El recuento de aquella jornada es un tema importante, arrojó 158 diputados y un 31% de los votos emitidos, entre otros quien también es vicepresidenta de la mesa. Esta es la recta final del Radio Cañón, espacio titularidad del gobierno. Les agradezco por seguir aquí. Hoy le platicamos en exclusiva la historia de destapes de corcholatas a la antigüita, y vamos a ver qué sucede por la tarde a las 5 de la tarde. 12:58. Radio Cañón, Meridiano. Buenas tardes. Sánchez está de vuelta. Así lo dice Lamón. Don Federico Lamón. Sonido viral. Se salvó y ahora la senadora Alejandra Noemí